Las tensoestructuras son formas arquitectónicas creadas a partir de membranas tensadas. Este es un tipo de solución de protección solar muy singular y que permite diseñar infinitas formas tridimensionales. A continuación, en la siguiente nota, conozcamos más sobre las tensoestructuras. Las tensoformas, membranas arquitectónicas, coberturas tensionadas, envolturas textiles o comúnmente llamadas tensoestructuras son un sistema de construcción basado en estructuras ligeras, usadas básicamente como coberturas. Estas estructuras logran una gran estabilidad combinando y equilibrando la fuerza de elementos rígidos, como postes y arcos, con la versatilidad y adaptabilidad de elementos flexibles como cables y lonas. Una tensoestructura o estructura tensionada es un sistema que se comporta a través de tracción o tensión, teniendo como elemento principal la tela, ¿no? La tela es el elemento principal de este tipo de estructuras y además tiene pocos apoyos, pocos soportes, y lo que hace es cubrir grandes luces. Es un sistema muy poco investigado en el Perú, pero que tiene ya sus antecedentes hace más de 50 años. Entonces, básicamente este tipo de estructura sirve para cubrir grandes espacios al aire libre. Los orígenes de las tensoestructuras se remontan a los inicios del hombre, en restos encontrados de hace más de 4000 años. En esa época las aplicaban en la construcción de sus tiendas para protegerse del clima, empleando huesos de mamut y pieles de animales que confeccionaban de modo rudimentario, convirtiendo el clima en el primer recurso para procurar cobijo. Hay antecedentes a través de la historia de la civilización con el uso, por ejemplo, de pieles para la creación justamente de carpas o de tiendas, que les permitía justamente a estos seres humanos cubrirse del tema climático, ¿no? Pero con el pasar del tiempo y la evolución de la humanidad, justamente hoy en día, a través de los descubrimientos de Otto Frey en sus laboratorios, se ha podido construir elementos con el mismo concepto, pero con materiales modernos, como son estas telas especiales, ¿no? A través de cables o tensores o puntales. Otto Frey descubre el tema de las tensionadas a través del tema de la burbuja de jabón, ¿no? Donde él descubre que las formas anticlásticas, que es doble curvatura, permite tener estabilidad en elementos livianos, como son justamente las telas. Y a raíz de ahí, o a partir de ese entonces, se desarrolla todo un mundo, podría decirse maravilloso, mágico, del tema de tensoestructuras. Los materiales con que se construyen este sistema son los cables de acero inoxidable, es el concreto para hacer el tema de los dados donde se puedan asentar y afirmar, los puntales, que también a veces son de acero o madera, dependiendo del sistema que se está utilizando. También puedes utilizar guadua o guayaquil, como se le conoce acá. La tela, que son telas especiales, son materiales, digamos que comunes, pero que juntos o diseñados de tal forma permiten tener una estructura ligera, bonita, sensible al entorno natural y que además pueda durar por mucho tiempo, ¿no? En el Perú hace más de 50 años que se realiza la confección de estructuras tensionadas. Y aunque su estudio, construcción y difusión aún no es tan conocido, ya hay infraestructuras en la cual se ha empleado esta técnica arquitectónica. Pasa por un proceso primero de diseño. Tú tienes un espacio arquitectónico, urbanístico, donde necesitas colocar una estructura de este tipo. Lo que haces es estudiar primero la fisonomía del lugar para saber qué forma tienes que utilizar, ¿no? Ahí va el proceso del diseño. Entonces tú diseñas una estructura a través de modelos en maqueta, como hacemos los arquitectos, y a través también de ciertas directrices que necesitas cubrir, cierto programa de necesidades. Si es un espacio abierto, si necesitas el centro de iluminación, si necesitas de repente varias telas para el tipo de actividad que vas a realizar, haces tu modelo en maqueta y luego eso lo trasladas a unos moldes especiales que te van a dar todo el tema de metraje, costo, presupuesto. Las tensoestructuras son eficientes, permiten crear gran variedad de diseños. Por ser estructuras livianas, permiten su fácil instalación y transporte. Ahorran energía en cuanto a climatización e iluminación. Permite cubrir grandes luces, creando enormes espacios sin interrupciones. No es recomendable instalarlas en pequeños espacios, ya que el diseño no se podría apreciar bien y además sería demasiado costoso. Bueno, justamente esas estructuras sirven para los estadios o para las construcciones polideportivos, para estructuras arquitectónicas
de gran envergadura, ¿no? Como te decía, los coliseos romanos, por ejemplo, ya tienen un antecedente de estructuras tensionadas a través de las velas que cubrían toda la parte de la tribuna donde la gente se sentaba a mirar cómo se despedazaban ellos al centro, ¿no? Y tiene todo un sistema de cableado alrededor que si tú lo buscas en internet, por ejemplo, te va a dar toda una idea de cómo ellos cubrían ese espacio tan grande, no con material convencional, sino justamente con tela, ¿no? Entonces, existe ese antecedente, se ha tomado el concepto y se tiene hoy en día esas luces cubiertas con ese tipo de estructuras, ¿no? Se cree comúnmente que las estructuras de tela no pueden hacer frente en condiciones de mal tiempo. Sin embargo, con el estudio del comportamiento y estabilidad de estas estructuras, podemos concluir que están diseñadas para prácticamente soportar toda clase de condiciones climáticas, siempre dependiendo de los requerimientos y confección. Las tensoestructuras son estructuras tensionadas, livianas, que cubren grandes luces y que considero que son propicias de usarse en climas como el nuestro, ¿no? Donde tú puedes tener una estructura tensionada de doble curvatura en un espacio amplio que le va a dar protección, que va a servir para que la gente pueda disfrutar ese espacio. Hay tantos espacios urbanos en Piura que no tienen árboles o que la vegetación no ha crecido lo suficiente como para dar sombra, que no se utilizan cuando hay sol, sino solamente en la noche, que con ese tipo de estructuras podrían utilizarse y que además ese tipo de estructuras no necesita que alguien esté subiéndose para limpiarlas, porque por el mismo clima que tiene Piura podría simplemente con la misma lluvia lavarse, ¿no? Porque son muy sencillas de darles mantenimiento, pero también hay que darle un monitoreo constante. Sí, sería muy recomendable que Piura tuviese este tipo de estructuras, ¿no?